me toca a mí la responsabilidad, mejor dicho, el honor de hablar aquí de un amigo que lo fue durante muchos años, compañero de hospital durante muchos años, y quizás lo más importante es que a través de lo que os voy a decir pueda llevar al ánimo de ustedes pues una idea de lo que al menos para mí era Juan José. Juan José López Ibor fue profesor emérito del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, médico emérito asistencial, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, académico de número de la Real Academia de Doctores de España, académico de honor de la Real Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, doctor honoris causa por las universidades de Chile y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, vicepresidente del Consejo Superior de Sanidad de la Comunidad de Madrid, presidente y fundador de la Fundación Juan José López Ibor, presidente del Consejo de Administración de la Clínica López Ibor, consejero de la Fundación Lili. A continuación tengo aquí 4 páginas que me voy a saltar con su permiso porque si no temo aburrirles con lo que es un pequeño resumen de 4 páginas, insisto, de lo que podría ser su currículum, el currículum de Juan José, el currículum profesional. Y me centro en lo que al principio decía: a mí me corresponde loar sus méritos y su ejemplo de vida. Gran responsabilidad y grandísimo honor. Me hice médico e internista en el Hospital Clínico San Carlos de la Universidad Complutense de Madrid. Llegué allí como estudiante en 1967, que casi da vergüenza recordarlo, porque ha pasado mucho tiempo. Bueno, vergüenza, no, orgullo. Y no suponía que tendría el privilegio de asistir a las clases de quien fuera hijo del maestro de un pueblo de la Albufera, de Sollana, y reconocido como persona que contribuyó en su día a la alfabetización de la zona. De las lecciones del profesor Juan José López Ibor aprendí que el paciente es un ser humano, es decir, un cuerpo al servicio de un órgano superior, el cerebro humano, portador de las capacidades y valores que nos distinguen y diferencian de los restantes seres vivos y fruto de una larga evolución. Hoy, el cerebro es objeto de atención especial por parte de las sociedades avanzadas que vuelcan sus esfuerzos en su mejor conocimiento, primando las investigaciones en este sentido. El país de don Santiago Ramón y Cajal debería participar en ello al máximo nivel. Pues bien, fue de López Ibor que supe que ese órgano principal y único que puede enfermar y condicionar de forma definitiva la vida de los que padecen esas patologías, evidentemente era un órgano vital, un órgano diferenciador del ser humano. Con estilo claro y preciso, Marino Gómez Santos, en su libro López Ibor, el hilo rojo en su pensamiento, sigue la trayectoria del psiquiatra eminente que define con una metáfora de Ortega, en la que alude al hilo rojo que va trenzado en todos los cables de la Real Marina inglesa. De ese modo discurrieron la actividad intelectual de López Ibor como historiador del alma humana y su interés por los problemas emergentes del siglo XX relacionados con las enfermedades de la mente y su evolución. En sus páginas se da cuenta de la obra de López Ibor en la psiquiatría española y de sus aportaciones que le llevaron a peregrinar por todo el mundo en misiones de conferenciante y miembro de reuniones científicas internacionales, dejando una estela de respeto y admiración que iba a repercutir en la psiquiatría española, en sus conceptos de modernidad hospitalaria y en sus tratamientos. Juan José López Ibor Aliño nació en Madrid el 17 de diciembre de 1941. Hijo de psiquiatra, sobrino de psiquiatra, hermano de psiquiatras, Juan José era el mayor de 12 hermanos, de los cuales los 4 mayores fueron psiquiatras y 2 más médicos. Los restantes hermanos también se dedicaron a la docencia, bien en el área de la filosofía o de la música, por lo que es claro que creció y se desarrolló en un ambiente de estudio e investigación.
Sus primeros recuerdos de la infancia, debía tener por aquel entonces 3 o 4 años, eran los de una escalera de Barbastro en Huesca, donde su padre había sido desterrado porque junto con un grupo de intelectuales, entre los que se contaban Julio Palacios, Jesús Pavón y Alfonso García Valdecasas, los llamados catedráticos juanistas, decidieron escribir una carta al general Franco instándole a que valorase la posibilidad de instaurar la monarquía en nuestro país. Durante esa época de destierro, Juan José, padre, escribiría su libro más conocido, La angustia vital. La situación del destierro se prolongó durante 2 años. La casa en que vivían los 12 hermanos era muy ordenada. De ello se ocupaba una institutriz alemana que, para que se hagan cargo, había venido caminando desde su país y les educó los primeros años de su vida. También tuvieron una institutriz francesa. Juan José estudió en el Colegio Santa María de los Rosales, fundado por su padre y otros intelectuales que querían para sus hijos una educación que, siendo religiosa, fuera moderna y avanzada. Coincidió allí con el rey Juan Carlos en sus últimos años. Sus hermanos, hijos y algunos nietos continuaron la tradición y han estudiado allí también. De fuerte personalidad, cuando cumplió 14 años, decidió subir a comer con sus padres. Los 12 hermanos lo hacían habitualmente en un comedor aparte. Cuando se sentó a la mesa, su padre le preguntó: ¿qué haces aquí y por qué comes hoy con nosotros? Su respuesta fue que ese día cumplía 14 años y que a partir de entonces había decidido comer en la mesa principal. Pensaba que a esa edad era ya lo bastante adulto como para hacerlo. La casa de los López Ibor estaba llena de libros y Juan José se hizo un lector incansable desde pequeño. Era un magnífico estudiante y buen conversador. La madre, doña Socorro, decía de ella: la vida de la familia giraba en torno a ella. Organizaba animadas tertulias y en casa nunca faltaban intelectuales y animadas conversaciones que procuraba atender. Por una parte estaban los que formaban parte del consejo privado de don Juan de Borbón, al que pertenecía Juan José padre, tales como Torcuato Luca de Tena, Luis María Ansón y Gonzalo Fernández de la Mora. Del mundo cultural, el director de teatro José Tamayo y Calvo Sotelo, el escritor. Del periodismo, Emilio Romero y Marino Gómez Santos. Y otros como el jurista Alfonso García Valdecasas. Y que, claro está, alguna impronta dejaron en él. Desde joven viajó y estudió fuera de España mucho tiempo. A los 8 años sus padres decidieron que pasara el verano con la familia del director de una clínica psiquiátrica muy importante, Le Gifs de Plangin. No sé si pronuncio bien porque no soy muy ducho en esto del francés. A las orillas del lago Ginebra, y de aquella experiencia recordaba, como anécdota: viajé al lado del radiotelegrafista, que se apellidaba Igor, y me decía: usted y yo debemos de ser primos, Igor e Ivor. Allí pasó parte de sus vacaciones ese año y muchas temporadas en años posteriores. Confesaba que su interés por la medicina fue tardío y más aún por la psiquiatría. Comenzó estudiando biología y más tarde neurología, pero lo cierto es que terminó la carrera de medicina con un buen número de matrículas de honor. Pensó entonces que por fin iba a tener unas merecidas vacaciones. Craso error. No sabía que doña Socorro ya le había sacado los billetes para que se fuese a formar a un hospital en Suiza. Se casó a los 26 años y tuvo 4 hijos. 2 hijas que son médicos y 2 hijos economistas. Trabajaba mucho, pero cuando llegaba a su casa quería que los hijos cenaran con él. Recuerdan estos con cariño aquellos momentos en los que no faltaban una conversación amena y donde él solía contar chistes. Era muy observador y a los amigos de sus hijos no les gustaba demasiado venir a casa porque, aunque afable y cariñoso, pensaban que quizás podría analizarles. Nada más lejos de la realidad, evidentemente. Con sus hijos era exigente, pero también les dejó que eligiesen sus caminos y asumiesen sus decisiones. Le gustaba el deporte, siendo un gran esquiador, tanto en nieve como en agua, y disfrutaba enseñando a sus hijos y sus amigos con paciencia infinita. De joven le gustaban las motos, pero dejó de usarlas cuando pensó que los niños podrían pedirle una cuando tuviesen edad para ello. En esto tuvo que ver la primera autopsia a que asistió,
la de un joven fallecido por accidente de moto que le impactó profundamente. Otra virtud que le adornaba es que era del Real Madrid, le gustaba el fútbol y era madridista. Le gustaba el fútbol, lógicamente. Antes de ser médico, pensó en ser director de orquesta o arqueólogo, opciones que finalmente desechó, pero que le continuaron interesando el resto de su vida. En casa siempre había música clásica y en los viajes en coche también. Le apasionaba la ópera y siempre que tenía que hacer un viaje miraba a ver qué ópera o qué ballet se estaba representando. Era asiduo de la Wiener Staatsoper y muchas veces acudía a un congreso en función de la cartelera. La pintura también le interesaba, sobre todo la obra de Velázquez, y en concreto su cuadro Las Meninas, sobre el que escribió varios artículos. En los últimos años, además, se aficionó a los toros y al arte flamenco. Muchos de sus pacientes, de hecho, tenían que ver con el mundo del cante y tuvo gran amistad con muchos cantaores que incluso le invitaban a sus bodas. Juan José era un hombre muy apegado a las tradiciones y las Navidades eran para él algo muy especial. Creyente y religioso, se describía en los últimos años como más cristólogo que católico, es decir, sentía verdadera admiración por la figura de Jesucristo. Hablaba 4 idiomas a la perfección y tenía mucha habilidad como gestor y como líder, lo que le fue de gran ayuda, sin duda, al presidir la Asociación Mundial de Psiquiatría, entre otras. De carácter tímido, a veces se enfadaba, pero rectificaba enseguida, aunque era firme y muchas veces inflexible en sus decisiones. A pesar de su dedicación al trabajo, supo mantener a sus amigos de la infancia y hacer nuevos amigos, gran parte de ellos médicos y colaboradores. Aún durante sus vacaciones dedicaba todos los días varias horas al estudio y decía que sus hijos debían hacer lo mismo o al menos aficionarse a leer. Comprador de libros, compulsivo, cuando leía y se enteraba sobre alguno que le pudiese interesar, guardaba la reseña para enviar a Nina en su busca. No sé si Nina nos acompaña, no la he visto por ahí. También compraba libros raros, descatalogados, primeras ediciones y obras antiguas de psiquiatras o médicos importantes. Completó así la importante biblioteca López Ibor, digna de ser visitada. Exigente consigo mismo, una frase que repetía con frecuencia era: me siento como un pato. Los patos nadan, andan, vuelan, pero nada lo hacen suficientemente bien. Muy intuitivo y creativo, tenía muchas ideas y proyectos originales de investigación, que en su mayoría supo sacar adelante con éxito, rodeándose para ello de grandes equipos de colaboradores. Su objetivo era ser catedrático de psiquiatría de la Universidad Complutense y no dudó en presentarse a la oposición convocada en 1996. De su extensa obra literaria, Juan José destacaba como libro más original el que se titula El cuerpo y la corporalidad. La primera mitad está escrita por su padre y la segunda por él. En ella se estudia la experiencia corporal a partir de los fenómenos neurológicos, combinando lo fenomenológico con lo clínico y lo neurológico. Le gustaba recordar cómo a sus maestros, a don Luis Gómez Oliveros, que dedicó mucho tiempo y cariño al sistema nervioso, a don Carlos Jiménez Díaz, con el que estudió 3 años, y en el ámbito de la psiquiatría a don Ramón Sarro, que tenía una inteligencia y una creatividad extraordinarias. Trabajador incansable, empezaba a las 8 de la mañana y terminaba su consulta a las 10 de la noche, y era precisamente esta cualidad la que hacía que las personas que trabajaban con él le apoyasen incondicionalmente. Sabían todos que Juan José era el primero en llegar y el último en marcharse. A sus trabajadores y colaboradores les exigía siempre el máximo y decía: la peor gestión es la que no se hace. No toleraba la desgana, la falta de interés o el trabajo mal hecho. Su enfermedad apareció hace 4 años, tras pasar una semana esquiando con sus hijos y sus nietos. Desde el principio no fue bien y él lo sabía, pero se propuso seguir adelante y dejar que los médicos se ocupen de mi enfermedad para que yo pueda ocuparme de mis enfermos, decía. Por encima de todo se sentía médico y dedicaba a los pacientes todo el tiempo posible. Cuando ya enfermo recibía los fuertes tratamientos prescritos, volvía a su despacho, preparaba una clase o dirigía una sesión clínica. Hablaba poco, escuchaba mucho y siempre al final sabía lo que había que hacer.
Tenía una memoria prodigiosa, se acordaba de todo y por eso era un conversador tan fascinante y ameno. Siempre aportaba alguna historia, sacaba una anécdota o era capaz de dotar de interés el tema más aburrido. Sus conocimientos sobre la mitología griega y los escritores y poetas alemanes eran fascinantes. Los últimos meses de su vida los dedicó intensamente al estudio de la figura del poeta Hölderlin, llegando a entablar relaciones al respecto con el Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Tanto era su afán de conocimiento, a pesar de la grave enfermedad que le estaba consumiendo día a día. Afortunadamente, tenía además un gran sentido del humor. Decía que se es feliz cuando uno deja de preocuparse por sí mismo y que procuraba olvidar sus defectos y virtudes, aunque solo fuera por protegerse y defenderse él mismo. El último viaje del profesor López Ibor antes de fallecer lo hizo a Marruecos, atendiendo a una invitación del profesor Driss Moussaoui. Fue para intervenir como invitado experto en el ciclo de conferencias Faire face à la crise de la psiquiatría. Entiendo que es hagamos frente a la crisis de la psiquiatría, en la Universidad de Casablanca, del 20 al 22 de octubre del 2014. Les quiero recordar a ustedes que él falleció 2 meses después. Para él, evidentemente, aquel resultó un viaje extenuante. Moussaoui, Moller, Costa de Silva, Pedro Ruiz, Tarek Okasha, siempre estuvieron entre sus íntimos amigos. Y en ello tuvo mucho que ver su implicación con la Asociación Mundial de Psiquiatría o el patronato de la Fundación Lundbeck. A instancias del profesor Pedro Ruiz, López Ibor recibió la Simón Bolívar Award by the Committee of Hispanic Psychiatrists of the American Psychiatry Association en 2003 y más tarde, en julio de 2012, y a instancias del profesor Moller, la Kraepelin Alzheimer Medal del Psychiatric Department de la Universidad de Múnich. Con Otto Dor le une una larga amistad desde la época de estudiante y durante toda su vida mantuvieron una amplia correspondencia, sobre todo hablaban en ella de filosofía y literatura alemana. Con Srivansa Murthy, además de haber recibido el premio López Ibor del año 2012, le unía la membresía común de la Comunidad Psiquiátrica Internacional y de la World Psychiatric Association. En España obtuvo grandes logros profesionales, académicos y médicos, que merecieron puestos relevantes en instituciones del máximo prestigio laboral y social. Pero viviendo en nuestra querida España, no habrían de faltarle rivalidades y algún detractor, que en mi opinión solo colaboraron a acrecentar su leyenda. Asumo el riesgo de citar a algunos de sus amigos, imposible hacerlo con todos. Algunos de ellos compartieron los consejos científicos de las fundaciones López Ibor y Lilly. Y cito: Jesús Álvarez Fernández Represa, Fernando Vaquero, Carlos Carbonell, Miguel Casas, Juan Cuyat, Manuel Díaz Rubio, Alfonso Chinchilla, María Dolores Crespo, Javier Ellena, Juan Gibert, David Huertas, Carmen Leal, Alfonso Ledesma, Ginés Llorca, Joaquín Poch, Miquel Roca, Alfonso Ruiz Mateos, Mariano Hernández, Tomás Ortiz, Manuel Serrano Ríos, Maite Espínola y John de Zulueta. Y por supuesto a su muy querida hija María Inés, a quien junto con sus hermanos ha dejado la responsabilidad de perpetuar el gran legado de los López Ibor. No sabía si hacerlo por no prolongar esto demasiado, pero no me voy a resistir porque, como me decía la persona que me proporcionó este documento, es self-explanatory, se explica por sí mismo. Y leeré unos párrafos de lo que fue seguramente su última carta, dictada a Nina el día 12 de enero de 2014, solo 48 horas antes de que nos dejara, y que dice así, dirigida a Otto: Querido Otto, lo primero, felicitarte por tu cumpleaños y felicitar a toda la familia Dor por las Navidades y desearos lo mejor para el año que acaba de empezar. En cuanto a la reunión de Frutillar, con mucho gusto desarrollaría el tema que me propones, que como habrás visto tengo bastante trabajado. Las propuestas más recientes y más interesantes para superar el impasse al que nos han llevado el DSM-5 y sus predecesores, los Research Domain Criteria,
que ha desarrollado el National Institute of Mental Health bajo el liderazgo de Tom Insel. A mí la propuesta me parece apasionante y también muy compleja, puesto que en una matriz coloca en uno de sus lados las técnicas de exploración de todo tipo y en el otro las emociones psicológicas. Estamos trabajando en ella y espero tener para entonces ya algún dato interesante o por lo menos una propuesta de progreso en su desarrollo. Otro tema que te propongo llevaría el título de El lenguaje de la medicina y su mutua integración con otros lenguajes, un paradigma para la ciencia de consecuencias sociopolíticas. Y entre paréntesis te adjunto el texto que te interesará con seguridad. Este es el discurso que pronuncié cuando me nombraron académico de número de la Real Academia de Doctores de España un mes antes de dictarse esta carta. Aprovecho este correo para plantearte otro tema. Ya sabes que he dedicado mucho tiempo al problema de la subjetividad en la esquizofrenia, o si prefieres, al core gestal de esta enfermedad, que hemos desarrollado María Inés y yo en los trabajos sobre el romanticismo. He encontrado cosas apasionantes, aparte de las que tú ya conoces bien del grupo Frutillar, entre otros, unos a propósito de Hölderlin, llevados a cabo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona por Mallols y el doctor Octavi Piulats. Es muy curioso que hayan llegado estos filósofos a conclusiones muy parecidas. Piulats tiene un libro, una monografía sobre la filosofía de la unidad en Hölderlin, y es curioso ver cómo esa filosofía que tiende a borrar las fronteras levantadas por el modernismo, que tú también has descrito, llevaron al gran poeta a la gran y estremecedora afirmación de Ich bin ich, yo soy yo. Poco menos que al día siguiente de haber escrito esto, la subjetividad de Hölderlin se rompe en pedazos y empieza a ser toda esa caterva de personajes que refiere Weiblinger en sus relatos sobre sus visitas a la Torre de Tubinga. En este sentido, también podría hablarte un poco de la ruptura de la subjetividad en Hölderlin. A mí cualquiera de estos temas me parecen apasionantes y preparar alguno de ellos para Frutillar no deja de ser un reto. Tengo el proyecto de hacer una reunión sobre el core gestal de la esquizofrenia aquí en Madrid. Lo que pasa es que mi salud me juega malas pasadas. Los dolores producidos por los tratamientos son a veces insufribles y sobre todo incontrolables. El día de mi discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores coincidió con la última sesión de tratamiento farmacológico, del cual cabía esperar de 3 a 4 semanas de dolores, a veces intensos, como así ha sido. Tanto que he decidido instalarme en la clínica para ver si aquí conseguían controlármelos y no dar demasiada guerra en casa. En estos últimos días me he recuperado bastante de los dolores y el estar en la clínica me permite estar al tanto de lo que sucede y tener consultas algunos días. Un punto más es a propósito del EASE. Me alegra mucho ver que Leonor Irarrázaval y María lo han traducido al castellano y que la traducción es muy precisa, ya que la terminología fenomenológica está muchas veces muy mal traducida. Y aunque he leído tanto el trabajo de Parnas, como vuestra traducción un poco por encima, me surge una cuestión. El test en sí mismo es muy complicado, con muchos ítems y en todos y cada uno de ellos se mide la posible alteración de la subjetividad, cuando a mí me parece, siguiendo los principios y puntos de vista de Parnas, que habría que haber estudiado o haber medido la subjetividad con independencia de en qué área psicológica de esta se manifiesta. Es decir, considerando que hay una alternativa básica de la subjetividad en la esquizofrenia que está presente en todas y cada una de las manifestaciones de esta enfermedad. Concluye, en cuanto a las fechas de tu viaje a Madrid, ponlas tú libremente. Yo este año pensaba viajar poco, precisamente por mi estado de salud, y también creo que en esta vida ya he viajado mucho y he ido a muchas reuniones. Prefiero ahora dedicar mi tiempo al desarrollo de esta clínica, para la cual tenemos muchos proyectos interesantes, y a escribir las cosas que se me han ido quedando sin terminar. En cualquier caso, en primavera no tengo ningún compromiso de viaje. Poco más se puede añadir oyendo o leyendo la carta de Juan José, dictada a Nina 2 días antes de su fallecimiento.
yo creo que llegar hasta el final con esta entereza y con esta capacidad es algo que a todos nos gustaría poder hacer a nuestra vez, evidentemente no quizás con ese nivel intelectual o con esas capacidades, pero al menos sí con esa lucidez intelectual. Doy fin a estas palabras con las de Jenofonte en su apología de Sócrates. Cuando pienso en la sabiduría y nobleza de espíritu de aquel hombre, ni puedo dejar de recordarlo, ni al acordarme de él puedo dejar de elogiarlo. He dicho. Muchas gracias.